que esta, más adelante vamos a ver cómo es capaz de llevar de forma sérica todo el hierro hacia los diferentes tejidos que sean necesarios. Bueno, en cuanto a hablar de cantidades totales de hierro, vamos a tener que en un varón de aproximadamente 70 kilogramos de peso, existe de 3 a 4 gramos de hierro, mientras que en una mujer de aproximadamente el mismo peso que ese varón, pueden contener cantidades menores, como son de 2 a 3 gramos de hierro. Esto principalmente va a estar dado por una mayor pérdida que se va a encontrar en la menstruación de la mujer. Ahora, hablábamos de las proteínas más importantes en las cuales se encontraba acoplado el hierro. Hablamos de las de depósito, como son la ferritina y la hemosiderina. Vamos a tener que la ferritina va a ser un complejo hidrosoluble. Esto va a estar conformada tanto por hierro, por la y como por la apoferritina, la cual a su vez 30% de su peso total va a estar conformado también por hierro. Esta ferritina, como les había dicho, forma parte del grupo de depósitos. Otra es la hemosiderina. La hemosiderina va a estar formada por hierro, por componentes lisosomales y componentes de la digestión celular. Algo que hay que tener muy en cuenta es que ante una necesidad de hierro, la primera proteína que se encarga del depósito que ayuda a la liberación de este hierro es la ferritina, ya que se tiene que es más fácil mover hierro de la ferritina que de la hemosiderina. Es mucho más difícil el desprendimiento del hierro de la hemosiderina hacia la circulación para su posterior utilización en el metabolismo. Otra proteína que tenemos muy en cuenta es la ferritina. La ferritina, esta se va a encargar de transportar lo que es el hierro en el plasma. ¿Y qué cantidad de hierro se va a encargar de transportar? Pues se va a encargar de transportar 2 moléculas de hierro. Esta transferrina se va a encargar entonces de llevar de la mucosa intestinal a la médula ósea. ¿Mandé? Sí, lo que pasa es que estás hablando de la ferritina y la que transporta el hierro es la transferrina. Sí, perdón, lo dije mal entonces. Yo creo que sí. Sí, disculpe, Okay, la transferrina. Okay. Sí, disculpe. Entonces, si la transferrina, la que transporta hierro, se encarga del transporte del hierro en el plasma, ¿no? ¿Qué cantidad de hierro se encarga de transportar? 2 moléculas de hierro. Esta transferrina lleva el hierro de la mucosa intestinal a lo que es la médula ósea o el sistema monocítico fagocítico. Entonces, algo muy importante y que más adelante vamos a evaluar de forma más concisa va a ser las cantidades de esta proteína, como lo es la transferrina en plasma, la cual llega a tener cantidades que oscilan de 170 a 190 miligramos sobre decilitro. Pero la parte más importante que vamos a determinar va a ser la capacidad para transportar este hierro, la cual se va a conocer como la capacidad total de fijación de hierro. Esta capacidad total de fijación de hierro va a tener un valor oscilante de entre 250 a 370 miligramos sobre decilitro, el cual, comparado con la cantidad total de hierro sérico, va a ser de 40 a 150 microgramos sobre decilitro. Esta comparación de estos dos valores nos va a llevar a lo que es el índice de saturación de la transferrina, el cual va a tener un valor de aproximadamente de 20 al 45%. Estos valores, ahorita pues simplemente es para mencionarlos. Más adelante mi compañero se va a encargar de describirlos por medio de los estudios de laboratorio para el diagnóstico de lo que es la anemia ferropénica. Y bueno, vamos a tener entonces que vamos a empezar con el metabolismo del hierro. El metabolismo del hierro, ¿por dónde es que se entra el hierro, no? El hierro va a entrar primeramente y únicamente por lo que es la alimentación, la cual nos dice que llega a tener un valor de 10 a 15 miligramos de hierro al día. Este hierro se va a absorber a nivel de la mucosa duodeno-yeyunal, porque aquí vamos a encontrar las principales enzimas y proteínas que nos van a ayudar a esta absorción, la cual nos dice que va a ser de aproximadamente 10% de la cantidad total que hayamos ingerido en el alimento, que esto va a ser 1 miligramo al día. Este hierro va a tener 2 vías. Uno va a ser el transporte por medio de la transferrina, todo esto lo vamos a describir más adelante, lo cual va a hacer que entre al hierro corporal total, u otro es que se dé la pérdida del hierro consumido.
que es igual a un miligramo al día. Esto se puede aumentar en estados fisiológicos como lo es el embarazo, la descamación del epitelio y se ve principalmente más aumentado en lo que es la menstruación en la mujer, ¿no? Pero también se llega a dar una pérdida de este hierro por medio de estados patológicos, como lo es un sangrado. Mencionaba en este caso la bibliografía que 2 mililitros de sangre perdidos pueden equivaler a 1 miligramo de hierro en estos 2 mililitros. Vamos a tener entonces que este hierro va a seguir un ciclo. Este ciclo va a consistir en la absorción de este con una posterior transporte por medio de la transferrina en el plasma, la cual lo va a llevar a los eritroblastos o que se encuentran en la médula ósea, y estos o lo usan de almacenamiento en ferritina o lo usan para la producción del grupo hemo en los hematíes. Estos hematíes, al ser fagocitados al cumplir su vida media de 120 días, van a ser liberados, van a liberar el hierro otra vez, tanto a la circulación, o pueden ser depositados ahora en lo que son los macrófagos, que se encuentran en vaso, hígado o en médula ósea, por medio de la ferritina igual. Estos macrófagos, a su vez, pueden liberar esta ferritina y llevarla a la transferrina, la cual los va a transportar a las diferentes partes. Y bueno, ¿cómo se absorbe entonces ese hierro? Vamos a tener que el hierro se va a absorber a nivel de la mucosa duodenojejunal proximal. El hierro que consumimos en los alimentos principalmente se va a encontrar el hierro hemo y el hierro no hemo. Vamos a tener que el hierro hemo se va a absorber por medio de un transportador hemo, pero la mayor parte del hierro que consumamos en los alimentos va a estar en hierro no hemo, que va a ser el hierro en estado férrico, como podemos ver aquí, un 3. Para que la mucosa duodenojejunal pueda absorber este hierro, el hierro debe estar en su estado ferroso, con un 2. Esto va a pasar una importancia muy grande debido a que va a necesitar una ferroreductasa, la cual va a necesitar protones, los cuales vamos a obtener del ácido clorhídrico. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que en estados en los cuales el ácido clorhídrico se haya inhibido su producción, como por ejemplo con el uso de antiácidos o la ingestión de polifenoles como es el café y el té, o de filatos como es cereales y fibras, va a haber una disminución en la absorción intestinal de hierro. A su vez, eh, vamos a tener potenciadores, ¿no? Los cuales van a aumentar la cantidad de estos protones producidos y van a ser ácidos orgánicos, como es vitamina C, ácido cítrico, ácido láctico o azúcares, como el sorbitol y la fructosa. Entonces, una vez que el hierro haya pasado a su estado ferroso por medio de la ferroreductasa, este se va a poder abrir paso por medio del enterocito, por medio de la proteína DMT1. Esta DMT1 es un transportador de metales divalente de tipo 1, el cual va a absorber el hierro a su citoplasma y va a poder ahora elegir dos vías. Una, la vía de la ferritina, como les había mencionado. Esta vía de la ferritina se encarga de volver a eliminar el hierro por medio de la descamación natural de los tejidos. La vía en la cual va a tomar importancia para su metabolismo el hierro es por medio de la vía de la efestina. Esta efestina se va a encargar de volver a poner al estado férrico el hierro que habíamos absorbido en un estado ferroso. Como podemos observar, pasa a tener 2 cruces, ahora a tener 3 cruces. En este estado, ahora el hierro va a poder ser pasado al torrente sanguíneo por medio de otra proteína que se va a encontrar en la membrana basal del enterocito. Esta va a ser la ferroportina. La ferroportina va a poder liberar hierro a lo que es el capilar sanguíneo y esta va a ser controlada por la hepcidina. La hepcidina, como vamos a ver más adelante, va a formar parte de un mecanismo complejo en el cual puede tanto activar o disminuir la excreción y absorción de hierro. Ahora, ya que haya pasado al torrente sanguíneo, el hierro se va a unir a la transferrina, la cual, como había mencionado, se va a encargar del transporte del hierro por todo lo que es el sistema vascular, ¿no? Esta transferrina se va a encargar, perdón, va a tener la capacidad de ligar a ella dos moléculas de hierro, como podemos ver aquí en esta imagen.
esta transferrina acoplada al hierro con 2 moléculas de hierro. En este caso vamos a ver el metabolismo que va a sufrir en los casos en los cuales se ha llevado a un precursor eritroide, en este caso el eritroblasto, ¿no? Vamos a tener que el eritroblasto va a tener diferentes vías para la posterior absorción del hierro. Va a tener la vía que va a ser la principal, que va a ser por medio del receptor de la transferrina, que va a ligar la transferrina con sus dos grupos hemo, por medio también de la captación de hierro libre, que va a ser muy difícil, pero se puede encontrar mencionada, por medio de un DMT1, como podemos ver aquí. También existe otro tipo de receptor de la transferrina, que es el receptor de la transferina tipo 2, el cual puede aceptar de la misma forma hierro, y por medio de beta-integrinas, las cuales pueden tener en su componente hierro y pueden ser absorbidas al citoplasma del eritroblasto. En este caso, la vía principal en la cual nos vamos a basar es la vía del receptor de la transferrina. Este receptor de la transferrina se va a encargar entonces de acoplar la transferrina con sus dos hierros y se va a encargar de formar una vesícula, perdón, una vesícula, ¿no? Esta vesícula se va a convertir en un lisosoma, el cual va a acidificar su medio por medio de enzimas, lo cual nos va a llevar a un medio de un pH de 5.5, causando así que la transferrina libere su hierro que tenía acoplado. Este hierro va a quedar libre dentro del fagolisosoma. Lo que va a pasar ahora es que por medio de una DMT1, ya habíamos hablado de ella, este hierro va a poder pasar del fagolisosoma a lo que es el citoplasma celular del eritroblasto. Dentro del citoplasma celular del eritroblasto, el hierro va a poder seguir varias rutas. Estas rutas, esta regulación que va a sufrir el hierro, va a estar dada por la IRP o la proteína reguladora del hierro. Esta IRP va a poder llevarlo tanto a la utilización del hierro por medio de las mitocondrias, formando lo que es el grupo hemo, o al depósito por medio de la ferritina. Vamos a tener entonces que esta regulación dada de la IRP también va a estar dada por medio de la APO, lo que es la eritropoyetina. Esta eritropoyetina también va a regular la síntesis de la proteína reguladora de lo que es el hierro. A su vez, esta proteína reguladora del hierro va a regular la expresión de la membrana de lo que es el receptor de la transferrina, por lo cual pues vamos a tener un mecanismo complejo en cuanto a la captación de hierro por medio del eritroblasto. Una vez que el hierro haya sido desacoplado de la transferrina, como podemos ver aquí, el receptor de la transferrina, perdón, la transferrina misma y el receptor son liberados en la membrana celular. Una vez que la transferrina haya sido liberada a la membrana y al torrente sanguíneo, este se va a llamar ahora apotransferrina. Ahora, vamos a tener que, en el caso de que nos vamos a enfocar a la vía en el caso de que el hierro haya sido utilizado para la fabricación del grupo hemo, combinándolo con la protoporfirina 9, pues posteriormente vamos a tener eritrocitos, ¿no? Estos eritrocitos, al llegar a su vida útil, aproximadamente 120 días, vamos a tener que van a ser fagocitados por macrófagos, los cuales a su vez van a tener la opción de almacenar este hierro o de liberarlo al torrente sanguíneo para poder ser reutilizado, como vamos a ver más adelante. Estos macrófagos van a fagocitar estos eritrocitos, los cuales de la misma manera lo meten a un fagosoma, posteriormente acidifican ese fagolisosoma, causando dos vías. Una, la liberación del grupo hemo con todo el hierro al citoplasma, o una, el desacoplamiento del grupo hemo, del hierro al grupo hemo, perdón. Esto por medio de la hemoxigenasa que podemos ver aquí en moradito. Esta hemoxigenasa se va a encargar de desacoplar el grupo hemo y el hierro, haciendo así que el hierro salga del fagolisosoma por medio de un DMT1 también, o un NRAM, que este NRAM es una proteína similar al DMT1, haciendo así que el hierro pase al citoplasma de lo que es el macrófago y tenga dos vías. Uno, como les había mencionado, se ha utilizado para el depósito por medio de la ferritina, y otro, la liberación por medio de la ferroportina, que también la encontramos en la membrana basal del enterocito, a la circulación.
Una vez en la circulación, el hierro debe ser pasado otra vez a su estado férrico, porque recordamos que así es como se va a acoplar a la transferrina para poder ser utilizado, transportado, perdón. Algo muy importante, les había mencionado, la hepcidina. La hepcidina se va a encargar de mantener la homeostasis en cuanto a la liberación y absorción de hierro, ya que la hepcidina, una proteína que va a ser sintetizada en el hígado, se va a encargar de activar o desactivar la absorción y liberación del hierro. Cuando la hepcidina esté activa, se va a encargar de bloquear la ferroportina que vamos a encontrar en la membrana basal del enterocito, la ferroportina que encontramos en el macrófago y la ferroportina que encontramos en el hígado, causando así que el hierro no pueda ser liberado ni absorbido. A su vez, cuando la la hepcidina se encuentre inactivada, vamos a causar que se dé una activación de la ferroportina a nivel de la membrana basal del enterocito, haciendo así que se tenga mayor absorción en el plasma de hierro, se tenga así una mayor absorción, una mayor liberación del macrófago de hierro y también del mismo hígado, causando así lo que es el ciclo del hierro, ¿no? En el cual tenemos que entra el enterocito, se libera en el plasma, pasa tanto del hígado como a la médula ósea, en la cual se forman los hematíes, se fagocitan, se vuelven a liberar el plasma y vuelven a seguir el mismo círculo. Todo este mecanismo se le llama mucosa inteligente, el cual nos dice que es dependiente de la misma hepcidina que les había comentado, el cual impide el paso del hierro o favorece su eliminación. Esta hepcidina se encuentra sobreactivada en estados de sobrecarga de hierro, inflamación e infección. Vamos a tener que esto para evitar obviamente una mayor captación de hierro y en estados de deficiencia de hierro como lo es anemias, vamos a encontrar que esta hepcidina se va a encontrar disminuida. Esto para favorecer una mayor liberación en las reservas y una mayor absorción intestinal. Y bueno, este es el mismo ciclo que les había comentado. El hierro se absorbe en los alimentos, pasa a la transferrina, puede llegar a las células reticuloendoteliales para formar un depósito, puede llegar a la médula eritroide para depositarse o para formar parte de los hematíes, que posteriormente se van a dar por los eritroblastos, o puede llegar al hígado. Todos estos a su vez vuelven a converger a nivel sérico con la transferrina y puede ser llevado a diferentes partes, ¿no? Ahora, hablar del almacenamiento de hierro es una parte también importante, debido a que pues, las reservas van a ser el primer medio de rescate que un paciente va a tener ante una anemia. Cuando las reservas se encuentren agotadas es cuando vamos a empezar a ver esta sintomatología de síndrome anémico por deficiencia de hierro. Vamos a tener entonces que el macrófago va a funcionar como una célula que pueda almacenar de hierro. Este a su vez no solamente lo puede absorber por medio de la hemoglobina, también lo puede absorber por medio de la fagocitosis de bacterias, los cuales las va a fagocitar y va a hacer que liberen hierro en su citoplasma, aunado al hierro que forma parte de la hemoglobina, también puede absorber hierro libre sérico, como podemos ver aquí, esto por un DMT1, un transportador de metales divalente. A su vez, también tiene receptores para la transferrina, por lo cual puede acoplar esta transferrina y meter hierro de esta forma. Vamos a tener que el hierro dentro del citoplasma del macrófago, ya hablábamos de la parte en la cual se libera por medio de la efaestina, la cual lo vuelve a pasar a su estado férrico y lo acopla otra vez a la transferrina. En esta parte vamos a hablar en el cual se depositan los tejidos, ya sea por la hemosiderina o por la ferritina. Vamos a tener que a comparación de otros tejidos, en los macrófagos cuando se deposita hierro, el exceso es inocuo a comparación del hepatocito en este caso. En el hepatocito el exceso de hierro puede causar, como les había dicho, el hierro tiende a formar especies reactivas de oxígeno cuando se encuentra en un estado libre. Entonces, el exceso de este hierro en el hepatocito nos puede llevar a esto, a la formación de especies reactivas de oxígeno y dando un daño oxidativo en lo que es el parénquima hepático. Vamos a tener que en el parénquima hepático vamos a tener diferentes vías para la posterior captación de hierro. Con el número 1 podemos ver la captación del hierro libre por medio de un DMT1.
Con el número 2 y 3 podemos ver receptores para transferrina. Con el número 4 y 5 podemos ver receptores de grupo hemo y de hemoglobina libre, los cuales pueden ser captados y por medio de una hemoxigenasa liberar el hierro al citoplasma. Y con el número 8 podemos ver también receptores para ferritina, pero mencionaba que este mecanismo es un poco escaso y está todavía en estudio. Todo esto a su vez va a almacenar hierro en el citoplasma, esto en la ferritina. Una vez que también se almacena en la ferritina, vamos a pasar al almacenamiento en la hemosiderina. Menciona que por mecanismos poco conocidos, pero en los cuales se da un exceso de hierro, el hierro es liberado de forma libre al citoplasma hepático, lo que causa una reacción oxidativa, lo que causa un daño hepático, como en el caso de la hemosiderosis. Bueno, ahora entrando un poco más a fondo en lo que es anemia y un resumen, el metabolismo del hierro, entonces hablábamos de un aporte de aproximadamente 10 a 15 miligramos al día, en el cual se da una absorción de 1 miligramo al día, en el cual se da un transporte tanto por la beta globulina, que tiene una vida media de 8 a 10 días, y aumento en ferropenias. Esto se da un aumento, ¿no? La distribución, ya habíamos hablado, que se encuentra mayormente en la hemoglobina, y una eliminación de haya de 1 miligramo al día. Esto por las heces, la orina, perdón, la piel, la uña, el cabello, la menstruación. Ahora vamos a hablar de varios conceptos que, bueno, más adelante mi compañero se va a encargar de dar valores y de dar diagnóstico, pero en este caso vamos a hablar de lo que es la acidemia. Esta acidemia se va a categorizar como la capacidad total de fijación del hierro. Y también vamos a hablar del índice de saturación de la transferrina. Vamos a hablar de la ferritina sérica, cómo la correlaciona adecuadamente con los depósitos de hierro. O sea, cuando nosotros midamos la ferritina sérica, vamos a tener una idea muy acertada en cuanto a los depósitos de hierro que podamos tener, por lo cual menciona que es el mejor método para la valoración. Este menciona que tiene un problema, que esta es una proteína de fase aguda, por lo cual en estados en los cuales sean inflamatorios, pues este también se va a encontrar elevada. Menciona que para ¿cómo se llama? El estudio también del hierro podemos usar los depósitos de hierro en médula ósea, esto por medio de una aspirado de médula ósea, en la cual vamos a teñir con tinción de Pearls, que va a corolear los granos azules de hemosiderina, y vamos a encontrar un porcentaje de sideroblastos de 30 al 50%. A su vez, también podemos medir lo que es el receptor soluble de la transferrina, el cual nos va a indicar la actividad eritropoyética y va a mejorar cuando se utiliza principalmente el índice de saturación de la transferrina con lo que es asociado al logaritmo de la ferritina. Algo que hay que tener muy en cuenta que los estudios que más adelante vamos a hablar es que el paciente no debe tomar hierro oral la semana previa o entre 4 a 6 semanas hierro parenteral. Esto para impedir una alteración en los estudios del hierro. Ahora, entrando más a lo que es la anemia ferropénica, vamos a tener que es aquella debido a una eritropoiesis deficiente por falta o disminución del hierro medular. En esta vamos a encontrar una hipocideremia, un índice de saturación de transferrina descendido y una ferritina baja. Podemos ver que antes de entrar a un estadio en el cual hablemos de anemia ferropénica, vamos a tener dos etapas subsiguientes, en lo cual podemos hablar de lo que es la reducción de los depósitos del hierro, como podemos ver en la tabla, en lo cual la hemoglobina todavía puede estar normal, el volumen corpuscular medio igual, pero empiezan a descender diferentes valores. Cuando estos depósitos se hayan alterado y se hayan agotado principalmente, es donde empieza la etapa de la eritropoiesis deficiente del hierro, en lo cual la hemoglobina ya la podemos encontrar baja, el volumen corpuscular bajo, el hierro sérico lo podemos encontrar debajo de su valor, la capacidad total de fijación igual lo podemos encontrar elevada, el índice de la saturación lo podemos encontrar bajo, y todo en esta parte nos va a dar pie a lo que es la anemia ferropénica, en donde vamos a encontrar los valores característicos de dicha patología. Vamos a tener que para llegar a dicha patología, vamos a tener diferentes causas, ¿no? A su vez, la
anemia ferropénica, menciona que es la causa de consulta hematológica más frecuente y el tipo de anemia más común en todo el mundo. Se tiene que aproximadamente a nivel mundial de 2 billones, o sea, 2.000 millones de personas que padecen una anemia, la mitad, o sea, 1 billón, es por anemia ferropénica. Esta anemia ferropénica tiene diferentes etiologías, lo que es la pérdida excesiva, la disminución del aporte, el aumento en las necesidades, la disminución de la absorción y las deficiencias en su transporte, siendo mecanismos un poco más raros. Ok, empezando a deslucidar cada uno de estos, vamos a tener que la pérdida excesiva de lo que es hierro va a ser la causa más frecuente de lo que es anemia ferropénica. Esto en el adulto y principalmente se va a dar por medio de un sangrado de pequeñas cantidades de forma crónica. Esto principalmente a nivel del tubo digestivo. En el caso de mujeres en edad fértil, la causa más común de pérdidas es por medio de pérdidas ginecológicas. También puede ser dada en estadios fisiológicos como es el embarazo y la lactancia. Vamos a tener que en hombres, como les había dado, pérdidas hemorrágicas de origen digestivo, tanto pueden ser benignas como malignas. Y bueno, vamos a tener diferentes estudios que podemos realizar dependiendo del grupo de riesgo en el que estemos. Estudios de origen ginecológico, estudios de origen gastroenterológico, endoscopía digestiva, sangrocultanese, todo esto con fin de mantener un diagnóstico certero en cuanto a la pérdida excesiva de hierro. Vamos a tener que existe también lo que es la pérdida iatrogénica. Esta pérdida iatrogénica se llega a dar principalmente en pacientes hospitalizados, ya que menciona que en pacientes que se encuentran hospitalizados en camas convencionales se llega a dar una pérdida de hasta 200 mililitros, esto por muestras de toma de sangre, mientras que pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, la pérdida sanguínea llega a ser de hasta 1 litro. Menciona que también se puede dar por medio de transfusiones y algunas patologías como la hemoglobinuria paroxística nocturna, la cual nos va a dar un déficit en el hierro también. En este caso, la guía de práctica clínica nos mencionaba que aproximadamente cerca del 25% de lo que son las mujeres premenopáusicas van a presentar una anemia por deficiencia de hierro. Está asociada a lo que es el aumento de la menstruación. Otros estadios que nos pueden dar pérdida de hierro es un aumento en las necesidades. Esto se da principalmente en grupos de riesgo como los prematuros, recién nacidos de madres ferropérnicas, niños entre los 6 y 24 meses y estados como la adolescencia. A su vez puede haber alteraciones, esto mencionaba que son un poco más raras. ¿Vale? Sí, es más para complementar. Dentro de los aumentos de las necesidades, pues tenemos a los prematuros, ¿sí? El crecimiento, el desarrollo, el embarazo, las enfermedades crónicas, ¿sí? En esos casos aumentan las necesidades. En la mujer fértil, la causa más común, ¿sí? Es las pérdidas ginecológicas, es lo más común. En el niño, pues desde luego puede estar relacionado con, con aumento en sus necesidades o por mala nutrición, ¿sí? Pero la causa más frecuente en niños es por parásitos hematófagos, ¿sí? Y en el varón adulto, lo habíamos mencionado en alguna ocasión, son las pérdidas sanguíneas de tracto digestivo, ¿sí? Usualmente cuando hay pérdida de sangre, como son las hemorroides. Y esas muchas veces el varón lo oculta, ¿sí? Por pena, por vergüenza, no manifiesta la sintomatología que tiene de esa pérdida de sangre, ¿sí? Pero nosotros ya debemos de sospechar que si un adulto nos está negando todo eso, bueno, por algún sitio debe estar perdiendo sangre, ¿sí? En los niños, les digo, pues lo más común, no quiere decir que todos los niños estén parasitados, ¿sí? Pero lo más frecuente es por parásitos. Desde luego, puede ser que, pues, por su medio económico no haya suficiente alimento, no tenga una buena alimentación, ¿sí? Digo, pero esas son las causas más comunes en general. En la mujer,
pues en su edad fértil la pérdida menstrual. En el adulto, las pérdidas de tubo digestivo. Y en los niños por parásitos, desde luego, pueden estar mezclados todos, pero eso es lo más común, es lo que quería aclarar. Ok, doctor. Bueno, como le sigue diciendo, la alteración del transporte se puede dar en enfermedades relativamente raras. Mencionaba la atransferrinemia, mencionaba enfermedades congénitas como es la anemia ferropénica refractaria al hierro y alteraciones en el gen de la TMP-RS6, que se va a encargar de la síntesis de la epsidina, pero pues mencionaba que estos son casos muy raros. Como mencionaba el doctor, otra causa es la disminución del aporte en la dieta. Esto mencionaba la guía práctica clínica que la falta de hierro y zinc constituyen la principal deficiencia de micronutrientes. Esto en niños mexicanos menores de 2 años. Que utilizan, bueno, esto es una encuesta, un estudio del IMSS, ¿no? Del Instituto Mexicano del Seguro Social. De acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición en el 2006, se catalogó que el 23.7% de la población pediátrica presentó anemia. La prevalencia más alta se dio en el grupo entre 12 a 23 meses de edad, seguido de escolares y la adolescencia, como mencionaba anteriormente. Por lo cual se recomienda investigar dirigidamente datos clínicos de anemia en los siguientes grupos: lactantes adolescentes, mujeres en edad reproductiva, gestantes o en lactancia, premenopáusicas con sangrado menstrual normal. Como mencionó el doctor, en los casos en los cuales existan parásitos hematófagos, también es una causa frecuente de pérdida de hierro. A su vez, el estado económico pobre, en la cual se da un aporte insuficiente en la dieta, y mencionaba que también se pueden encontrar envueltas las personas que lleven una dieta vegana, en la cual el aporte de hierro sea deficiente. Otra es la disminución de la absorción, esto principalmente en el adulto mayor. Mencionaba que la guía práctica clínica, en el adulto mayor de 65 años se debe investigar datos clínicos para identificar la presencia de anemia y padecimientos crónico-degenerativos o neoplasias adjuntas que impidan de forma favorable la absorción de este hierro. Principalmente la hemorragia por el tracto gastrointestinal. Esta afecta a 2 de cada 3 adultos con anemia por deficiencia de hierro, por lo cual los casos relacionados con hemorragia de tubo digestivo representan de un 21 a un 41%. El tubo digestivo bajo de un 13 a un 34% y en un porcentaje de pacientes de hasta un 35% no se llega a identificar el sitio de la hemorragia, pero por lo cual tenemos que investigar algún sangrado como mencionaba el doctor. También a su vez hay que investigar dirigidamente datos clínicos de anemia en pacientes con infección de Helicobacter pylori y, como mencionaba, sangrado del tubo digestivo. A su vez, también hablábamos de pacientes en los cuales en los de cirugías del tracto gastrointestinal como recesiones o cirugías bariátricas, personas con enfermedad celíaca o personas con enfermedades inflamatorias intestinales como es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a hablar principalmente del síndrome anémico. Este síndrome anémico que ya habíamos descrito posteriormente en otros temas, que es letargo, cansancio, palidez, todas las diferentes sintomatologías que se caracterizaba el síndrome anémico, como la desintolerancia a la fuerza, pérdida de la dicha fuerza, pero en este caso vamos a tener manifestaciones todavía más inequívocas de lo que es la anemia ferropénica. Principalmente se manifiesta también, como lo es en el niño, un retraso en el crecimiento, retraso en el desarrollo psicomotor y un menor rendimiento escolar, dado por el mismo retraso psicomotor. También se pueden encontrar fenómenos de pica, lo que es el consumo de tierra. Mencionaba que también se puede dar estomatitis, glositis, la lengua se puede llegar a tener lisa, roja y brillante, y esta con un color brillante, perdón, y arduosa. También se puede presentar en el síndrome de Patterson-Kelly, o también llamado síndrome de Plummer-Vinson, en el cual pues encontramos la membrana y la anemia ferropénica, ¿no? Y algo que hay que tomar muy en cuenta, que nos mencionaba la guía de práctica clínica, es que el hierro se va a incorporar al feto en el tercer trimestre del embarazo, por lo cual la embarazada en nuestros controles prenatales debemos tener un cuidado desde el primer trimestre, esto para poder prevenir la anemia ferropénica en un producto.
ya que éste nacerá con depósitos de hierro disminuidos. El hierro mencionado es esencial para la neurogénesis apropiada y para la diferenciación de ciertas regiones cerebrales. Por lo tanto, la deficiencia de hierro en la vida intrauterina se ve relacionada en una etapa postnatal temprana, alterada, o bueno, puede alterar el desarrollo de las estructuras del sistema nervioso central. La ingestión insuficiente durante los primeros 6 a 12 meses puede retrasar lo que es el desarrollo del sistema nervioso central como resultado de alteraciones en la morfología, neuroquímica y bioenergética. Menciona que el recién nacido con normal, sus reservas llegan a mantenerse, llegan a ayudarlo a no presentar esta anemia ferropénica durante los primeros 4 a 6 meses de vida. Estas reservas van a estar dadas o proporcionadas por la madre durante toda la vida intrauterina. Algo que hay que tener muy en cuenta son los embarazos múltiples, ya que el hierro se llega a repartir entre los números de fetos y al momento del nacimiento, pues cada feto va a tener sus depósitos disminuidos. Como les comentaba, otras manifestaciones clínicas que podemos encontrar, este caso de la guía de práctica clínica nos mencionaba que hay que investigar signos y síntomas relacionados con hipoxia, cefalea, fatiga, acúfenos, disnea, palpitaciones, angina, taquicardia, calambres, palidez y a su vez investigar signos y síntomas relacionados con la propia deficiencia del hierro, parestesias, ardor en la lengua, disfagia, fenómenos de pica, síndrome de piernas inquietas, glossitis, como de aquí, estomatitis, quelitis angular, coiloniquia, lo que vemos en los dedos, esplenomegalia leve y demás manifestaciones, ¿no? También mencionaba que las personas pueden llegar a presentar calvicie y pueden llegar a presentar una aparición prematura de lo que es canas. Y bueno, aquí sigue mi compañero. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Pues yo voy a dar la continuación del tema correspondiente a la anemia por deficiencia de hierro o anemia ferropénica. No sé si pueda dejar de compartir su pantalla, Ricardo, para que proyecte. ¿Ya? Sí, ya, gracias. No sé si ya se ve. Sí. ¿Ya se ve? Sí. Ok. Bueno, pues como les comentaba, vamos a continuar con anemia ferropénica. Vamos a dar unos datos estadísticos para tener un panorama, pues ahora sí un poco más global, sobre el cómo se ha ido manifestando esta patología. Y pues habían bibliografías que lo manifestaban como que pues era no tanto como una patología de base, sino casi siempre consecuencia de alguna otra enfermedad. En este caso, encontré esta tabla en donde nos mostraba los diferentes grupos etarios y la prevalencia que iba a presentarse en las diferentes edades que nosotros vamos a tener. Podemos observar que los pacientes más afectados son los niños, principalmente los que están en edad preescolar. Como mencionó el compañero Ricardes, pues el hierro en la vida intrauterina se otorga al feto dentro de los primeros 3 meses, perdón, dentro de los últimos 3 meses de vida intrauterina. Entonces es de vital importancia que todos los fetos o todos los productos que van a nacer, pues lleguen a término. Sin embargo, pues como bien sabemos, no todos logran llegar a término y pues en algunas ocasiones o la gran mayoría de veces llegan a nacer con deficiencias de hierro pues ahora sí que desde su nacimiento. Otra cuestión importante, en los productos que se llegaba o que se lograba llegar a término, nos mencionaba que estaban protegidos de tener una anemia ferropénica hasta aproximadamente los primeros 6 meses de vida. Y pues posterior a esto, vamos a ir observando cómo la cantidad de hierro que ellos van a ir teniendo va a ir disminuyendo poco a poco. De igual forma, podemos observar que pues principalmente en los niños es donde se va a dar más y en las mujeres embarazadas principalmente. Y pues del otro lado de la tabla podemos observar la población afectada en millones.
Aquí tengo otra tablita donde podemos observar los valores normales de hemoglobina desde el nacimiento hasta los primeros 3 meses. Podemos observar que al nacimiento pues llegan a presentar alrededor de 16.5 gramos de hemoglobina en pacientes que pues son prematuros. Ya los niños que llegan a término, observamos que el hierro que se les llega a otorgar es el mismo, sin embargo, pues sus depósitos llegan a ser mayores y logran obtener una mayor cantidad de hierro al final de 3 meses. Podemos observar que conforme van creciendo, pues los niveles de hierro van disminuyendo y es por esto la importancia de que el producto llegue a término en la gran mayoría de las ocasiones. En la otra podemos observar los valores normales de hemoglobina y hematocrito durante la infancia y la adolescencia. Ya aquí observamos desde los 6 a los 23 meses, que fue lo que nos quedamos en la tabla anterior, hasta prácticamente ya la adultez. Podemos observar los valores tanto de hemoglobina como de hematocrito y vemos cómo se van modificando posterior a los 23 meses o a los 6 meses. Comenzamos ya a tener los valores prácticamente normales, pero es de vital importancia intentar mantener esa normalidad entre la transición de 6 meses en adelante. Y otra cuestión, aquí venía otra pequeña gráfica en la que mostraba los alimentos que pueden llegar a tener un poco más de contenido de hierro. Podemos ver que las carnes rojas, el hígado, el pollo, el pescado, pues son de los que más cantidades de hierro pueden aportarle a la población. Esto pues obviamente para la población adulta. Y una cuestión importante que también me llamó mucho la atención fue pues nuevamente cantidad o diferentes alimentos que podemos llegar a tener, como la leche materna, la leche de vaca y algunas otras fórmulas. Podemos ver que la leche materna llega a tener solamente el 0.3 de miligramos por litro de hierro, a diferencia de las otras que tienen mayor cantidad de hierro, pero que su porcentaje de absorción es mucho menor que el de la leche materna. Al final, el total de hierro absorbido en miligramos por día, pues podemos observar que en la leche materna es bueno, podría decirse de esa manera, llegando a tener el 0.12 miligramos por día de absorción, aunque pues las fórmulas fortificadas pues aportan un poco más. Esto hablando en cuanto al hierro. Bueno, y aquí vamos a tener otra tabla en la cual vamos a tener una variación de la ingesta y los requerimientos de hierro en distintas etapas de la vida. Podemos ver que los niños que tienen alrededor de un año de un año, permítanme. Perdón. Los pacientes que llegan a tener de 1 a 3 años y hasta llegar a las mujeres embarazadas, pues van a tener distintas cantidades de pérdida de hierro dependiendo pues ahora sí, de sus actividades que lleguen a realizar. Podemos observar que en los niños de un año pues tienen una pérdida muy pequeña y en las embarazadas esa pérdida sí es bastante considerable. Es por esto que pues en estos casos debe intentar realizarse una reposición de ese hierro que se va a estar perdiendo. Y pues de igual forma, la ingesta recomendada que se va a pedir o a indicar para que tenga cada uno de los pacientes, tanto lactantes como niños, como adolescentes, embarazadas, y pues aquí vamos a tener la ingesta recomendada entre los 0 a 6 meses de 0.27 miligramos por día, de 7 a 12 meses alrededor de 11, y en niños de 1 a 3 y hasta de 9 a 13, entre 7 y 10 miligramos por día. Y pues las ingestas máximas observamos que son entre 40 y 45 miligramos por día lo que pueden llegar a tener. En cuanto a su diagnóstico clínico, es muy importante tener en cuenta varios factores. Yo estuve checando y pues lo que comentó el compañero Ricardes al principio en cuanto al metabolismo del hierro juega un papel sumamente importante para determinar el diagnóstico y de igual forma el tratamiento, ya que varias formas, hablando de pruebas de laboratorio, van a requerir de ciertos momentos que se llevan a cabo en el
en el metabolismo para poder llegar al diagnóstico. Bueno, en este caso, nosotros vamos a tener una sintomatología en cuanto a síntomas generales, como la presencia de palidez de la piel y mucosas, un decaimiento del paciente, va a presentar anorexia, de igual forma van a haber síntomas circulatorios, en los cuales pues se va a presentar una taquicardia, una hipotensión arterial, puede presentarse de igual forma manifestaciones neuromusculares como cefalea, sensación de mareo y vértigo, una visión nublada, puede tener disminución de la capacidad de concentración, cansancio precoz, dolor muscular, de igual forma manifestaciones respiratorias como disnea y otras manifestaciones como una hipersensibilidad al frío y náuseas que puede llegar a presentar el paciente. Existen diversas causas que pueden existir. Pueden existir causas por una absorción deficiente o que pueden ser de dos tipos. Una que puede ser por una ingesta dietética inapropiada o baja, causada por circunstancias socioeconómicas o por causas personales. El síndrome de malabsorción, que puede deberse a una enfermedad celíaca, un síndrome de Crohn, una resección intestinal, otras patologías del tubo digestivo, como mencionaron de igual forma, el síndrome de Plummer-Vinson, la presencia de esas membranas que pues van a impedir el paso correcto de los nutrientes. De igual forma vamos a tener pérdidas aumentadas, como las parasitosis intestinales, la suncinariasis, de igual forma uno de los que causa el síndrome de malabsorción intestinal, que viene siendo el giardiasis. Vamos a tener pérdidas menstruales en el caso de las mujeres, pérdidas reiteradas, hemorragias digestivas en pacientes ya un poco más adultos, pérdidas de sangre por otros órganos, hemorragias perinatales, y pues de igual forma vamos a tener otras causas de pérdida aumentada, como las ocultas, de nuevo hablando de los parásitos y de las patologías del tubo digestivo, como el reflujo, la gastritis, las úlceras, como les mencionaba de igual forma, el síndrome de Plummer-Vinson. Y en depósitos disminuidos, que van a ser los pacientes prematuros, como les mencionaba, los pacientes gemelares y las hemorragias intrauterinas. De igual forma va a existir un aumento de requerimientos, como en un crecimiento acelerado, por ejemplo, en los lactantes o en los adolescentes, y en el embarazo y la lactancia de igual forma pueden existir anemia ferropénica, pues por exceso de uso, ¿no? En este caso vamos a tener una pequeña imagen donde les mostraba los síntomas que más representativos me llamaron. Por ejemplo, podemos tener una queilitis angular, una glositis, que es este engrosamiento de la lengua, va a tener una consistencia en el cabello un poco más quebradiza, más opaca, va a perder brillo el cabello, vamos a tener también el color azul de la piel, de las escleras principalmente, un sitio donde se va a realizar el diagnóstico clínico. Pues el paciente puede llegar a presentar mareos, un color pálido, dificultad respiratoria, dolor en la lengua o la glositis, que es lo que les mencionaba. El aumento o sensibilidad a cambios bruscos de temperatura, un síndrome de las piernas inquietas que pues ese lo mencionaban allí, una atrofia gástrica, una glositis y una queilitis angular. De igual forma vamos a tener pues esta forma un poco distorsionada de lo que viene siendo la uña, conocida como la coilonychia. Son síntomas muy comunes que se van a presentar pues ahora sí, en las anemias ferropénicas. Vamos a tener distintas pruebas confirmatorias para deficiencia de hierro. En este caso, pues, como ya mencionaba mi compañero Ricardes y les mencionaba yo, el metabolismo va a jugar un papel pues, sumamente importante. Para empezar, el diagnóstico clínico es de suma importancia para llegar al diagnóstico. Sin embargo, también los valores, pues, ahora sí que no es un valor como tal para decirte, no, pues ya tengo anemia ferropénica, ¿no? Pero juega un papel importante también lo que viene siendo la hemoglobina, el hematocrito. Pero cuando ya existen valores de hemoglobina muy bajos, es cuando empiezan a manifestarse todos los síntomas. Existía un síndrome ferropénico que se dividía en cinco estadios, en los cuales pues podemos observar que hay una
división entre el metabolismo del hierro, que puede ser una forma cualitativa y una cuantitativa. En cuanto a la cuantitativa, cuando tenemos una disminución del hierro, puede existir el síndrome ferropénico. ¿Y a qué me refiero con este? Es que nosotros vamos a tener distintas manifestaciones a nivel de prácticamente pues, varios órganos de nuestro cuerpo, empezando por los epitelios, como ya les había mencionado, presentaremos la coiloniquia, la pérdida del cabello, vamos a ver que el paciente va a empezar a perder su cabello de forma, pues ahora sí, muy, muy acelerada, en algunos casos incluso hasta, pues ahora sí que perder gran cantidad del cabello. En las escleras, que es donde se puede observar esta palidez que el paciente va a tener, en la lengua con la glositis, vamos a tener las fisuras peribucales, vamos a tener de igual forma disfagia, pues en algunas ocasiones cuando se presente la disfagia, se podría llegar a pensar en un síndrome de Plummer-Vinson. A nivel neurológico, presentaríamos, o bueno, en las mujeres podría presentarse pica, podríamos tener irritabilidad, se puede tener irritabilidad a nivel físico, alteraciones del crecimiento, principalmente en edades pediátricas y en la adolescencia. Pues estas son algunos síntomas nuevamente que les mencionaba. En la parte de la tabla 11 podemos observar algunas condiciones que pueden influenciar el resultado de las pruebas confirmatorias para deficiencia de hierro. Podemos ver aquí 3 pruebas que se pueden aplicar, que es una ferremia, que nos va a permitir identificar las cantidades de hierro que vamos a tener. En este caso, podemos observar que cuando más adelante les voy a presentar otras diapositivas que no sean con estas tablas, pero esto es como para darnos una idea, ¿sí? Tendremos la ferremia, la saturación de transferrina, la ferritina y la protoporfirina libre eritrocitaria. Bueno, en este caso, en los cambios de laboratorio vamos a tener alteraciones a nivel del eritrocito. Como ya les mencionaba, solo cuando se presenten niveles muy bajos de hemoglobina es cuando el eritrocito va a empezar, el cuerpo va a empezar a presentar las características clínicas. Mencionaba debajo de 8 miligramos para la hemoglobina. Podemos observar en cuanto a cambios morfológicos, anisocitosis, que es una alteración en el tamaño que van a ir teniendo los eritrocitos, una ovalocitosis, que vamos a ver que es como una pérdida de la forma del eritrocito, y los reticulocitos van a encontrarse normales o disminuidos, pero solo cuando ya esta pérdida de hierro o esta deficiencia de hierro sea muy marcada. Mencionaba que los reticulocitos solo van a aparecer en este momento. En etapas tempranas, los pacientes con anemia mínima o incluso moderadas pueden estar ausentes estos síntomas, y pues tiene que ser un estadio muy avanzado para que esto se presente. Y acá les muestro un frotis en el cual se puede ver la sangre normal y pues la sangre ya que tiene, o los eritrocitos, cómo se observan cuando existe una deficiencia de hierro. Sí, en los casos de laboratorio es muy significativa la microcitosis. Podríamos decir que es hasta como representativa, porque solamente se ve en la anemia por deficiencia de hierro y en los casos de las talasemias. Entonces, cuando hay microcitosis, debemos de suponer que se trata de una anemia por deficiencia de hierro. Cuando vemos que hay anisocitosis o equilocitosis muy marcadas, quiere decir que se trata de una anemia por deficiencia de hierro crónica. Desde luego, estas anemias pues van a ser muy marcadas, como dice su compañero, ¿sí? Serán anemias de 6, 5 gramos de hemoglobina. Entonces, pues, esas características se van a ver muy marcadas. Pero cuando la deficiencia de hierro no es tan marcada, ¿sí? Que tiene, digamos, una anemia una hemoglobina de 8 o de 10, pues lo único que vamos a encontrar es microcitosis y variación en formas y tamaños, ¿sí? Pero ya en las más crónicas, pues sí tenemos algunas alteraciones, como se ven aquí en las anemias, en los cuadritos a la derecha, ¿sí? Y ya hay ciertas aberraciones, hay hasta como mariposas y bueno, otras cosas que se ven
como alteraciones dentro de la observación de los glóbulos rojos, ¿sí? Ya tenemos una variedad de formas, de tamaños, de concentración de hemoglobina, entonces ya son casos de anemias muy marcadas. Sí, doctor. Continuamos. Bueno, pues vamos a tener de igual forma una hipocromía progresiva, que es lo que les mencionaba, puede manifestarse los síntomas, pero solo hasta que ya, por decir, cuando nosotros tengamos una hemoglobina alrededor de 10 a 13 o de 11 para arriba, pues los síntomas prácticamente no van a existir, va a estar una persona paciente, prácticamente normal. No porque nosotros tengamos un valor normal de hemoglobina, quiere decir que vamos a estar normales en hierro también. Puede existir una pérdida o una disminución de la cantidad de hierro, pero nosotros continuar manifestando nuestro nivel de hemoglobina a la normalidad. Solo cuando ya disminuye mucho la hemoglobina es cuando se va a manifestar los síntomas y pues ya se sabe que la pérdida de hierro pues va a ser mayor todavía. Puede haber microcitosis también, como nos mencionaba el doctor. El contenido de hemoglobina en el reticulocito puede llegar a ser hasta menor de 26 picogramos en cada célula. El valor normal de hemoglobina en este caso nos mencionaba, si no estoy mal, que era de 27 a 33. Y en este caso, pues íbamos a tener la cantidad pues ahora sí, de la hemoglobina que vamos a tener. Ya debajo de esto, pues ya se puede considerar. Otros cambios de laboratorio que vamos a tener pueden manifestarse a nivel de leucocitos y a nivel de plaquetas. Podemos tener una leucopenia, en algunos casos ya muy severos de anemia ferropénica. Pueden haber cifras de cuenta diferencial de leucocitos normales en algunos casos también. Existe una trombocitopenia en algunos casos, en un cuarto en pacientes pediátricos y es muy raro en adultos. Puede existir también trombocitosis entre un tercio de niños, frecuentemente en adultos, y esto se da pues más que nada en casos de pérdida sanguínea. Otros cambios de laboratorio que se pueden llegar a observar es la concentración de hierro sérico y la capacidad de fijación total del hierro. Podemos observar de igual forma el hierro sérico en un rango normal o bajo en una deficiencia leve que puede llegar a existir. Un aumento de esta concentración de hierro sérico y de la capacidad de fijación del hierro puede encontrarse en un rango normal y alto en una deficiencia leve. De igual forma vamos a encontrar una saturación de hierro que con frecuencia es del 15% o menos. Y el nivel del receptor de transferrina sérica puede ser de utilidad cuando los niveles de ferritina estén en el límite superior. Este receptor de transferina sérica es el que nos mencionaba el compañero Ricardes, que cuando nosotros vamos a tener la transferrina y unidos pues las dos moléculas de hierro a ella, se van a unir a este receptor y va a permitir que se internen dentro de la célula y pues una vez ahí adentro pues ya se van a separar y van a comenzar a transformarse del hierro, pues lo van a reducir y van a poder utilizarlo. Bueno. De igual forma vamos a medir la ferritina sérica. Mencionaba que ya un valor menor a 10 microgramos, pues puede ser diagnóstico de esto que pues estamos viendo acá. Y pues puede ser entre un 10 a 20 microgramos presuntivo, pero no diagnóstico. Ya debajo de 10 ya es diagnóstico, pero entre 10 y 20 pues como que se piensa todavía. Está elevado en enfermedades inflamatorias como Gaucher, enfermedad renal crónica, neoplasias. Enfermedad de Gaucher. Gaucher, neoplasias, hepatitis o administración de hierro. Y el nivel de ferritina, pues
ya debajo de 60 microgramos, puede ser sospecha de AR o en estados inflamatorios graves. De igual forma, vamos a tener la protoporfirina eritrocitaria libre, que suele incrementar en deficiencias de hierro y detecta deficiencia de hierro e intoxicación por plomo. Esta pues es otra prueba que puede llegar a utilizarse también para esto. Y pues continuamos ya nuevamente con el diagnóstico clínico. Mencionaba que las pérdidas de sangre pueden llegar a ser también una de las etiologías. Evaluar, como siempre, varices esofágicas, alguna úlcera péptica que puede estar existiendo o alguna otra causa de hemorragia y pues detener la pérdida de sangre que se está teniendo, ya que pues a mayor cantidad de sangre perdida, pues mayor cantidad de anemia se iba a tener. Como les mencionaba, las búsquedas gastrointestinales o uterinas, puede solicitarse un examen de guayaco si se tiene dudas en cuanto a si hay una hemorragia de tubo digestivo alto. Puede ser mínimo, por ejemplo, unos 5 a 10 mililitros por día, pero pues nosotros decimos, bueno, 5 mililitros es poco, pero si vamos sumando 5 mililitros cada día, por una semana ya son 7 por 5, pues 35, ¿no? 35 mililitros y lo multiplicamos por 4 para ver en un mes, y pues ya se hizo una cantidad de sangre pues bastante elevada, que puede ser un diagnóstico pues más certero, ¿no? La angiografía puede ser útil si el sangrado activo es de 0.5 mililitros por minuto o mayor. Esto en caso de hemorragias que pues sean internas, un poco más difíciles de diagnosticar. Pueden existir macrófagos cargados de hemosiderina, ese también puede ser una forma para diagnosticarlo, o hemosiderina urinaria, y pues de esa forma podríamos verlo también. Un diagnóstico diferencial, pacientes que tengan talasemia, otros tipos de anemia, otras, en este caso la deficiencia de hierro misma, pues pueden ser de igual forma, ¿no? En cuanto a su tratamiento, pues se trata de la reposición del hierro que se ha estado perdiendo. En este caso, se tiene que dar siempre por vía oral, o en la gran mayoría de los casos. Mencionaba que debe de ser sin la cubierta intestinal, en este caso, entérica. El pico de reticulocitos es alrededor, en alrededor de 10 días debe de empezar a haber cambios. Va a existir un aumento significativo en la concentración de hemoglobina entre las 3 a 4 semanas. De hecho, estos tratamientos pueden llegarse a prolongar por varios meses. Mencionaban algunas bibliografías de 3 a 6 meses, algunas incluso más de 6 meses con el tratamiento para llegar a los valores, pues ahora sí, o acercarnos al valor normal de hemoglobina. Si no hay remisión, quiere decir que no es esa la causa de la anemia, y pues se tendrían que buscar otras causas, por decir una hemorragia que se pueda llegar a tener o alguna otra situación. Otra situación que llegaba a mencionarse es que los alimentos, pues como pudimos ver en las tablas del inicio, sí nos aportan cantidades importantes de hierro, pero pues no todas nos producen o nos dan como tal una reposición. Mencionaba que la fuente alimenticia era insuficiente para el tratamiento. A fuerza debía de darse una sal ferrosa administrada por vía oral. Decía que no en formas revestidas entéricas, evitar hematínicos múltiples, y pues las dosis que nos mencionaban eran entre 150 a 200, algunas bibliografías mencionaban de 100 a 300 en 3 dosis. Se podía usar, como pueden observar en las fórmulas que se muestran en la tabla de la derecha, pues el sulfato ferroso, el gluconato ferroso, y pues las dosis entre 80 a 200 para el sulfato ferroso, y para el gluconato entre 80 a 240. Las que más vi es que manejaban de 100 y algunos de 150 cada 8 horas, y esto lo daban mínimo por 3 meses. Esa era la dosificación que encontré, y algunas, pues ahora sí, consecuencias de tomar la tableta es la pirosis, el estreñimiento, la diarrea o el sabor metálico que puede llevar a presentar el paciente. Se debe de dar una reducción de dosis diaria o un cambio de preparación de hierro oral dependiendo de la eficacia que esté teniendo este tratamiento. Y en cuanto a la vigilancia que se le va a ir dando a este paciente, pues la bibliografía nos decía
que teníamos que darle un seguimiento alrededor de un mes después de la primera consulta para ver si el tratamiento está surtiendo efecto o no. Decía que después de cada mes de tratamiento iba a aumentar alrededor de alrededor de 1 en la cantidad de hemoglobina, y pues de esta forma nos íbamos a ir pues recuperando, ¿no? En cuanto a la duración del tratamiento, como les mencioné, es una terapia bastante larga, mínimo de 3 meses, que se podía extender hasta por 6 meses o hasta por 12 meses, dependiendo de cómo se vayan normalizando los niveles. La terapia puede ser necesaria de manera indefinida si persiste la hemorragia, pero pues en estos casos se recomienda pues realizar una búsqueda un poco más exhaustiva para disminuir esta situación. Y pues la terapia con hierro parenteral no se justifica a menos que se use en pacientes con insuficiencia renal o sometidos a diálisis, en casos de malabsorción o que sean intolerantes a preparaciones de hierro oral, necesidad de extender la cantidad que se puede administrar por vía oral, o paciente no cooperador o no disponible para el seguimiento, paciente con insuficiencia renal en diálisis. Y pues estas eran las contraindicaciones que se tendrían para la terapia oral, pero cuando no existieran, pues lo que se iba a utilizar era la terapia por vía oral. Otra situación que nos mencionaban eran para los niños pediátricos y las embarazadas. Nos decía que en las embarazadas, como profilaxis, se les debía de aplicar 60 miligramos de gluconato gluconato ferroso, para que pues estas que iban a tener el crecimiento del producto en su interior, pues tuvieran pues ahora sí que una fuente de hierro un poco más alta que los demás. Y pues evaluar la respuesta al tratamiento. En caso que el tratamiento pues nos demos cuenta que no ha funcionado del todo, pues debemos de observar pues ahora sí, si el tratamiento está funcionando, si ha continuado la hemorragia, si no fue lo suficientemente prolongada para producir una respuesta, o el paciente no toma el medicamento. Pueden existir de igual forma deficiencias concomitantes como vitamina B12, deficiencia de folatos u hormona tiroidea, enfermedades que limiten la respuesta, como en este caso lo que les mencionaba de la enfermedad renal crónica, en casos de inflamación, infección, neoplasias, enfermedades hepáticas o enfermedades renales. Todas estas patologías son las que nosotros debemos de ir evaluando para ver que nuestra terapia pues vaya surgiendo efecto y estos niveles de hierro pues se vayan restableciendo. Como les menciono nuevamente, tiene que realizarse una terapia bastante prolongada, mayor a 3 meses, en ocasiones mayores a 6. Y pues aquí les muestro una tablita que... Vamos pues, a recordarles que la anemia es un signo, ¿sí? Entonces no nomás vamos a tratar la anemia, tenemos que ver la causa, ¿sí? Si realmente esta anemia es secundaria a otra patología, pues primero tenemos que quitar la patología primaria, ¿sí? Y en forma secundaria, pues el tratamiento ya de nuestra anemia, si no, no nos va a funcionar. Sí, doctor. En este caso, pues les muestro esta tablita para ver más o menos cómo se va a ir haciendo el tratamiento. Una vez que nosotros ya detectamos que, pues sí, es una anemia ferropénica, es deficiente en hierro, nosotros vamos a dar sulfato ferroso, nos mencionaba en dosis de 3 a 6 miligramos por kilo por día, en el caso de pediátricos, y en el caso de adultos, pues iba a brindar en terapia entre 100 a 300 miligramos, dividido en 3 dosis. El aumento de la hemoglobina va a ser mayor a 1 gramo sobre decilitro al mes del tratamiento, que es lo que les mencioné al principio. En dado caso que no haya efectividad en el tratamiento, pues vamos a tener una falla terapéutica, vamos a tener que hacer una búsqueda de qué fue lo que falló, si falló el medicamento que se le instauró al paciente,
y sí era anemia ferropénica, pero el tratamiento es el que no está siendo efectivo, o si vamos a tener otra causa de la anemia ferropénica, por decir una hemorragia, como nos mencionaba el doctor, pues la anemia es un signo y pues no una enfermedad de base como tal. Bueno, pues en dado caso que la hemoglobina sí se restablezca en este porcentaje, vamos a continuar con el tratamiento hasta que la anemia vaya a los niveles normales. Como les mencioné, los síntomas se van a presentar debajo de 8 gramos sobre decilitro de hemoglobina. Entonces, si al mes nosotros vamos, pues ya vamos a tener 9. Posteriormente, al otro mes vuelvo a ir y pues ya observo que ya me encuentro en 10 o tal vez un poco más, pues ya encontramos que hay una normalización de la hemoglobina antes de los 6 meses. En dado que así sea, continuamos el tratamiento para restablecer los depósitos y ya una vez que tenemos la hemoglobina normal, pues ya se suspende el tratamiento. Y pues de igual forma ir evaluando mes con mes para ver que pues la eficacia terapéutica que estamos teniendo. Si no está funcionando, pues podemos buscar un cambio en el tratamiento o búsqueda de otro diagnóstico de base que podamos llegar a tener. Y pues como por último ya les menciono aquí una tablita en la que podemos ver los distintos tipos de principio de medicamento que vamos a tener, las presentaciones y las dosis recomendadas. En el caso del sulfato ferroso, pues podemos observar que las dosis profilácticas de 200 microgramos de sulfato ferroso cada 24 horas equivale a 60 miligramos de hierro elemental por día. En casos de dosis profilácticas, en casos de dosis terapéuticas, 200 miligramos de sulfato ferroso cada 8 horas, y en dosis profiláctica de hierro elemental, 2 miligramos por kilo por día. Y en dosis terapéuticas de 3 a 6 miligramos por kilo por día de hierro elemental fraccionado en 1 a 3 tomas. Aquí, doctor, pues venían varias formas de tratamiento que nos mencionaban. Con la que más me topé fue de 100 miligramos, pues ahora sí cada 8 horas a lo largo del día. No sé si esa sea la dosis correcta. Sí, las dosis van de 100 a 150. Acuérdense que la que se va a absorber nada más es un 10%. Así es que así para que le metemos 200 o 300 miligramos. ¿Sí? Entonces, esa es una cantidad promedio, ¿sí? De 100 a 150. Está bien, muy apropiada porque nada más les digo el 10% es lo que se va a absorber. Ok, doctor. Pues bueno, de mi parte sería todo. No sé si alguien gusta agregar algo. Perfecto, Dani. Pues gracias. Dani, yo iba a agregar algo nada más. Quita tus diapos, por favor. Sí. Doctor, tengo una duda. Dijo que son de 100 a 150 miligramos, pero cada 8 horas. Una tableta antes de cada comida. Sí, o a la hora de la comida. O sea, para que haya una mejor absorción. Bueno, nada más continuando con algo que había faltado del tratamiento de la guía de práctica clínica, como decía ahorita el doctor, la dosis instaurada de acuerdo a sulfato o gluconato ferroso, se recomienda una tableta antes de cada comida, principalmente 15 a 30 minutos de esta comida, o en algunos casos en los cuales no se pueda dar la toma 15 o 30 minutos antes de cada comida, se recomienda 2 horas después de esa comida. La dosis ya la había hablado mi compañero, pero como recomendación se les da a estos pacientes que eviten ingerir lo que son inhibidores del receptor de H2, las tetraciclinas, leche y refrescos carbonatados, a su vez multivitamínicos con sales de calcio, fósforo, magnesio. Esto porque interfiere en lo que es la absorción intestinal de hierro. También algo que se recomienda mucho es tratar de evitar todas las, tratar de prescribir preparados que contengan ácido fólico, vitamina B12 o algún otro compuesto vitamínico adicionado al hierro. La intolerancia digestiva al hierro oral es muy común, por lo cual se tiene que, ante pacientes que no toleren la vía oral, como hablaba mi compañero, se tiene el hierro parenteral. A su vez, tenemos patologías digestivas con contraindicaciones, en los cuales no se prevé una buena absorción del hierro intestinal,
o pacientes en los cuales se prevé un tratamiento oral ineficiente, como personas psiquiátricas mencionadas en este caso, o personas mayores que no tengan un cuidado. Pero bueno, en estos pacientes, vamos, como mencionaba mi compañero, se espera un aumento de 1 a 2 gramos cada mes y se va verificando. Bueno, eso ya lo explicó mi compañero. Yo lo que venía más a explicar era el caso del hierro dextrano. El caso es de esto del hierro parenteral. El hierro dextrano tiene diferentes indicaciones. Esto va a ser en los casos en los cuales la hemoglobina se encuentra en menor a 8, existe una intolerancia a lo que es el hierro oral, se necesita una rápida corrección de la anemia, esto en el caso del que el paciente vaya a entrar a una cirugía o algún otro procedimiento, o casos selectos en los cuales existe una anemia crónica, exista falla cardíaca crónica, malabsorción de hierro y bueno, una multitud de diferentes casos que nos llevan a dar unas indicaciones de indicación de hierro parenteral. Vamos a tener que esto va a ser la presentación, el hierro dextrano. Se va a administrar sin diluir a una velocidad gradual, menciona que lenta, no mayor de 50 miligramos, que esto va a ser igual a 1 mililitro por minuto. Para la administración de este hierro dextrano, primero se tiene que realizar una dosis de prueba. Esta dosis de prueba va a ser con el fin de verificar que no haya reacciones anafilácticas en el paciente que vaya a ser tratado con hierro dextrano. Esta dosis de prueba se va a dar con 0.5 mililitros y se va a hacer en el mismo sitio de aplicación en lo cual vayamos a aplicar el hierro dextrano, ahora sí, la dosis completa. Se deja pasar 1 hora en espera de que no haya reacciones anafilácticas y en el caso de que estas no hayan pasado, pues vamos ahora sí con la dosis normal del hierro dextrano. Esa dosis diaria menciona que no debe exceder el 0.5 mililitros, que van a equivaler a 25 miligramos de hierro en los casos de niños con un peso menor a 5 kilogramos. De 1 mililitro en niños con un peso menor a 10 kilogramos y la dosis instaurada en adultos de 2 mililitros para los demás pacientes y pues bueno, la región en la cual vamos a aplicarlo, pues ya sabemos. Pero mencionaba que el uso del hierro dextrano principalmente está indicado para especialistas, en este caso dermatólogos, que no está indicado en los cuales los médicos generales tengan la opción de dar ese tratamiento, pero pues bueno, no sé en ese aspecto si sí estamos o no estamos indicados para dar dicho tratamiento. Pero bueno, eso sería todo Mira, para no terminar. es precisamente que sea un tratamiento de especialidad. Lo que pasa es que son muchos riesgos con el tratamiento del hierro dextrano, ¿sí? Causa linfangitis, linfadenitis, mapeo. Tiene que ser aplicada de una manera especial, ¿sí? Causa manchas en la piel. O sea, causa algunos otros trastornos, entonces no tiene caso exponer a nuestro paciente si existe la vía oral, si él tolera la vía oral. ¿Sí? Entonces digo, solamente en casos bien especiales, pues sí, hacer su dosis de prueba y aplicarla. ¿Sí? Pero les digo, siempre avisarle al paciente de todo lo que puede ocurrir después de la aplicación de la inyección. Sobre todo en las señoras, en las muchachas, sobre todo si usan tanga, ¿verdad? Y quieren ir a la playa, pues les va a causar una manchota muy grande en la nariz. Pues ya sería todo de nuestra parte, doctor. Bien, correcto. ¿Cuál sería el siguiente tema? Vamos a continuar con anemia hemolítica, doctor. Por defecto de la membrana, no sé si... no te continúa, bueno. No, continuamos con deficiencia de vitamina B2 y folato. No, ¿sí se ve la pantalla? Sí. Ok. Bueno, pues vamos a iniciar entonces, compañeros, con deficiencia de vitamina B12. Mi nombre es César Iván Alor Vázquez y pues, bueno, me encuentro en el grupo C.
Y bueno, vamos a continuar con la línea de las deficiencias, qué es lo que van a estar causando. Y para ello vamos a mencionar que en el caso del déficit de vitamina B12 o de cobalamina, como también se puede llamar, es importante mencionar que esta va a ser o va a provocar una síntesis defectuosa del ADN, que a su vez va a determinar una hematopoiesis megaloblástica que se va a caracterizar por al menos tres cosas. Primero, va a haber un aumento del tamaño de los precursores de las tres series. Estamos hablando que va a afectar la eritropoiesis, va a haber una granulopoiesis y una trombopoiesis, que además va a traducirse en afectar principalmente al citoplasma. Vamos a ver, el segundo punto entonces sería la sincronía madurativa. El núcleo va a tardar en madurar y este va a tener un aspecto de citoplasma maduro normal, por lo cual tendría menos cromatina condensada. Y vamos a ver precisamente esta característica. Estamos viendo entonces un núcleo que tendría una característica primitiva que con respecto al citoplasma se vería más pequeño. El citoplasma tendrá un crecimiento normal y además una hematopoiesis tendremos ineficaz, con lo cual va a haber hemólisis intramedular que determinará la liberación de lactato de citoplasma. En cuanto a la eritropoiesis, entonces observaríamos megaloblastos en la médula ósea y además una anemia macrocítica nos estaría produciendo. El volumen corpuscular medio se verá aumentado y a su vez habrá de encontrarse macrocitos, ovalocitos y poiquilocitos. En la granulopoiesis va a haber precursores gigantes de la médula ósea, pero habrá leucopenia con elementos segmentados en la sangre periférica. Veremos más adelante que en el caso de los neutrófilos incluso habremos de encontrar hasta el 5% de estos pues, con hipersegmentación, ¿no? Y en el caso de la trombopoiesis habrá megacariocitos gigantes y además multinucleados. Y además va a haber una granulación alterada en la médula ósea. Así que entonces, principalmente lo que nos estará produciendo esta deficiencia de vitamina B12 va a ser una anemia megaloblástica. ¿Y esto por qué? Bueno, hemos de decir que en el caso de esta vitamina B12, pues es un cofactor para la síntesis de ADN nuclear. Además, actúa como un coenzima que tiene como fin, pues, la maduración del ADN nuclear. Así que nos estaría provocando este problema y estaría, pues, pasando a repercutir en el tamaño de los precursores de las tres series, ¿no? Y bueno, ¿por qué está provocando por qué está sucediendo este problema? Pues hay que recordar que en el caso de la vitamina B12 tiene por lo menos dos importantes funciones en el organismo. Primero se va a encargar de isomerizar a metilmalonil-CoA, y a su vez actúa como factor con metilmalonil-CoA mutasa para que a su vez se produzca Hay una mala succinil-CoA. transmisión en el sonido. ¿Ahí me escucha bien? Ya se oye mejor. Habla más lento. Ok. Bueno, les mencionaba que en el caso de la vitamina B12 tendrá por lo menos dos principales funciones en el organismo. Primero, debemos de decir que se encarga de isomerizar a metilmalonil-CoA. Esto lo hace actuando como cofactor de metilmalonil-CoA mutasa. A su vez, pues así poder tener succinil-CoA. Al no hacer esto, se produce o no hay una conversión a succinil-CoA. ¿Sí me escuchan? ¿Sí?
Y entonces se va a acumular metilmalonil-CoA y este a su vez se va a estar almacenando en forma de ácido metilmalónico. Este ácido pues es perjudicial, incluso mencionaba una acidemia malónica, metilmalónica, pero bueno, lo veremos más adelante. Esa es la primera función de la vitamina B12. En cuanto a la segunda, podemos ver aquí que también participará en la metilación de homocisteína a metionina. Así actúa como cofactor de la metionina sintasa. Y a su vez, pues, nos va a producir, o tendría que haber metionina, ¿no? Sin embargo, al no convertirse, o al haber esta deficiencia de vitamina B12 y no convertirse la homocisteína a metionina, va a aumentar la concentración de homocisteína y a su vez va a disminuir la concentración de 5-adenosilmetionina. Estoy hablando solamente del déficit de vitamina B12. Sin embargo, también el déficit de los folatos, que mis compañeros hablarán más adelante, podrá condicionar una anemia megaloblástica. Es decir, pueden estar, en este caso, la vitamina B12 disminuida y causar la anemia, o también se puede encontrar con deficiencia de folatos, pero yo estoy hablando de lo que está causando la deficiencia de vitamina B12. Así pues, la disminución del 5-adenosilmetionina, que participa principalmente en la conservación de mielina, nos dará los trastornos neurológicos que se caracterizan por la desmielinización, que veremos más adelante, que son uno de los síntomas clínicos que vamos a observar en pacientes que han estado en una ausencia prolongada de deficiencia de vitamina B12. ¿Y tienen alguna duda? Yo. Ok. Bueno, entonces, decíamos, en cuanto a la etiología de las anemias megaloblásticas, tendremos la déficit de vitamina B12, que es la que estamos hablando, al déficit de ácido fólico, que va a ser la más frecuente, las anomalías en el metabolismo de la vitamina B12 o del ácido fólico, trastornos congénitos propios, decíamos, de la síntesis del ADN, que necesariamente necesitan la vitamina B12, la oricoaciduria y el síndrome de Lesch-Nyhan, la anemia diseritropoyética sensible a la vitamina B12 y trastornos adquiridos del síntesis del ADN. Estamos hablando, por ejemplo, de fármacos que inhiben la síntesis de pirimidinas, de purinas, todo lo que pueda dañar o alterar el ADN, ¿no? Y bueno, decir también que, al igual que el hierro mencionábamos anteriormente, las principales fuentes de vitamina B12 será de origen animal. Y allí vemos algunas pues partes, algunos productos de origen animal y la cantidad que nos están proporcionando. Cuando exista una deficiencia en el consumo de estas, pues entonces condicionará que se agoten las reservas de vitamina B12. Entonces, como causas de las deficiencias de vitamina B12, tendremos como punto por un aporte insuficiente, por mala absorción o por una utilización celular defectuosa o alteraciones metabólicas. En el caso del aporte insuficiente, pues estamos hablando, decíamos,
de personas que no están consumiendo productos de origen animal, vegetarianos estrictos, y también bebés con lactancias largas, con madres que pues tienen este déficit de vitamina B12, ¿no? Y que pues están pasando a repercutir a sus hijos, ¿no? Por mala absorción gástrica, tenemos a la anemia perniciosa infantil de tipo 1, en el cual hay un déficit congénito de factor intrínseco, que veremos que el factor intrínseco, hablaremos de eso más adelante, tiene un juego importante en el proceso de absorción. La anemia perniciosa adquirida autoinmune del adulto, que es frecuente también, causado o una mala absorción gástrica causada por una gastrectomía parcial o total que comprometerá también su absorción. Y bueno, también la forma intestinal o en la parte intestinal cuando hay anemia perniciosa infantil de tipo 2, por un síndrome de asa ciega, por sprue tropical crónico, por una resección de ilion terminal, por parasitosis, por botriocéfalos, o una insuficiencia pancreática, ¿no? Entonces estamos viendo todo lo que puede condicionar una falta o ausencia de vitamina B2. ¿Okay? Entonces, para comprender pues cuánto necesitamos de vitamina B12, pues nosotros necesitamos diariamente aproximadamente de 1 a 2 microgramos, ¿no? Y basta con siquiera consumir un huevo para poder tener esta cantidad, ¿no? Y el contenido total corporal es de al menos 2 o 3 miligramos. Así que si observamos o decimos que alguien no está consumiendo la cantidad de 1 a 2 microgramos diariamente, estamos diciendo que las pérdidas son mínimas. Por lo tanto, el contenido que nosotros tengamos pues en nuestro cuerpo será o estará siendo vaciado, ¿no? Por lo que las manifestaciones propias de esta enfermedad se darían hasta años después de que se haya privado al cuerpo de la vitamina B12. Bueno, ahora, en cuanto a la absorción de la vitamina B12, decíamos, también se le va a conocer como cobalamina, ¿no? Esta vitamina B12 debe unir al factor intrínseco que para poder ser absorbido en el intestino, para poder llegar hasta el ilion, debe llegar unido al factor intrínseco. Y las células de la parietal y del cardias pues son quienes deben de secretar ya sea pues el ácido clorhídrico y también pepsina para poder, primero se debe de desligar esta cobalamina de la proteína a la que venga unida en el alimento, ¿no? Así que entonces se libera del alimento por acción de la pepsina y a su vez se va a unir a las aptocorrinas o proteínas R también llamadas y posteriormente va a seguir su trayecto y se va a desligar por enzimas pancreáticas que a su vez van a permitir la fijación al factor intrínseco. Al llegar al ilion terminal, allí se van a acoplar a un complejo cubilina, que aquí lo estamos viendo, al complejo cubilina y posteriormente se va a internalizar en las células intestinales y posteriormente entrará al torrente sanguíneo. Cada molécula de factor intrínseco
transportará 2 moléculas de cobalamina o de B12 y es así como se transportaría al torrente, que una vez que se encuentra en el torrente, se va a unir a la transcobalamina 2 e irá o se va a almacenar en el hígado, en la médula ósea y otros órganos que tengan la misma función, ¿no? Así que si hay, bueno, aquí vemos más esquemático, bueno, ya para que se entienda realmente. La vitamina B12 se libera por el ácido y la pepsina de la proteína a la cual se encontraba unida, se liga a las aptocorrinas momentáneamente o a las proteínas R. Posteriormente es en el duodeno donde por acción de enzimas pancreáticas se desligan de la unión anterior y la vitamina B12 se va a fijar al factor intrínseco. Esta unión pues va a formar un complejo, el factor intrínseco B12, que necesitará además un ambiente de calcio y un pH alcalino. Y entonces es cuando se une a un receptor cubilina y sucede la endocitosis a las células del intestino, ¿no? Bueno, aquí lo que mencionábamos, aquí hay un mismo diagrama, un mismo esquema, una misma imagen, en la cual observamos que el aporte diario en la dieta pues es mayor a lo que necesitamos, ¿no? Lo que necesitamos de 1 a 2, el aporte es de 5 a 30. Se obtiene a partir de animales y también los depósitos corporales es de 2 a 5 miligramos, ¿no? El lugar donde se absorbe es en el ilion, los niveles séricos normales son de 200 a 225. Los mecanismos de absorción es la unión al factor intrínseco y la máxima absorción diaria es de 2 a 3 microgramos día. Las formas fisiológicas intracelulares es el metiladenosilcobalamina y las formas terapéuticas en las que podemos encontrar esto es en cianocobalamina. ¿Ok? Así que cualquier fallo en el transporte, cualquier fallo, incluso ya sea en la unión del factor intrínseco cobalamina o ya sea la unión cobalamina-transcobalamina que pues se deben de dar, afectaría directamente su transporte y por lo tanto su absorción. Cabe destacar que la transcobalamina que se encuentra en el torrente sanguíneo es producida por los leucocitos, por los neutrófilos y pues alteraciones en ellos, pues pasa a repercutir también en su absorción, decíamos, ¿no? A su vez, se verá aumentado también la transcobalamina tipo 2 si existen síndromes mieloproliferativos, si existen policitemias, si hay una leucemia mieloide crónica, estarían también condicionando pues un aumento en la transcobalamina tipo 2. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a encontrar? ¿Qué problemas nos estaría, o con qué síntomas más bien estaríamos encontrando al paciente que tenga una deficiencia de vitamina B12? Pues vamos a encontrar un paciente con fatiga, con cansancio, con palpitaciones, que el paciente va a llegar y nos va a decir que presenta mareos o incluso puede presentar una alteración en la vibración y la posición y la respiración también se encontrará entrecortada y es notable mencionar que debido, decíamos, a que se va a encontrar en menor cantidad
la 5-adenosilmetionina, pues es importante decir que la 5-adenosilmetionina es, pues, decíamos, participa en la conservación de las fibras de mielina. Si ésta se encuentra ausente, directamente podemos encontrar las manifestaciones neurológicas sin que existiera anemia aún. Y en cuanto a los resultados de laboratorio, perdón. En cuanto a los resultados del laboratorio, podemos observar una cifra absoluta de los reticulocitos baja, una anemia macrocítica con un volumen corpuscular medio de 100 a 150, una leucopenia y una trombocitopenia, decíamos, neutrófilos hipersegmentados hasta el 5%, plaquetas pequeñas o irregulares, y también hay que decir que si hay un tratamiento 12 horas antes con cobalamina, pues esta podría estar enmascarando cambios megaloblásticos. Por lo tanto, al realizar este diagnóstico, al realizar los análisis de laboratorio, pues deberemos estar pendientes si el paciente está siendo tratado con cobalamina. Bueno, también allí podemos observar poiquilocitosis, decíamos que íbamos a ver, neutrófilos hipersegmentados. Aquí se mencionaba que era una anemia perniciosa en el caso de la fibra A, en la cual pues, es un frotis de sangre, hay macrocitos ovales, hay amplia variación en el tamaño de los eritrocitos y los poiquilocitos. También, a pesar, dice, de la anisocitosis y los microcitos, a menudo el volumen corpuscular medio del eritrocito se encuentra elevado, como en este caso, ¿no?, que estamos observando. En el caso de la figura B, son precursores de la médula ósea, la anemia perniciosa igual. ¿Por qué estoy hablando de la anemia perniciosa y no de la megaloblástica? Pues bueno, también produce también conduce la ausencia o la carencia de vitamina B12 a una anemia perniciosa, ¿no? Se encuentran en gran tamaño los eritrocitos y lo que mencionábamos anteriormente, hay una maduración asincrónica, ¿no? Mientras hay un núcleo enorme o que creció correctamente, pues el citoplasma, aunque hay un citoplasma que creció correctamente, el núcleo parece ser primitivo, pues hay una sincronía, como bien menciona, y eso es todo, ¿no? Y bueno, también en el caso de las figuras C y D, son dos ejemplos de neutrófilos hipersegmentados, característicos de la anemia megaloblástica, y con lo cual también se pueden identificar las características de las células sanguíneas, de la médula ósea en los pacientes con deficiencia también de folatos y deficiencia de vitamina B12, que nos están condicionando lo mismo. Estamos observando el mismo problema, una mala síntesis del ADN, unos malos núcleos, una hipersegmentación que estaremos observando, ¿no? ¿Hay alguna duda hasta allí? No, bueno. Oye, cálmate. Ok. Ahora hablaremos entonces de las formas específicas de la anemia megaloblástica, ¿no? Y allí mencionaba a la anemia perniciosa. En este caso, la anemia perniciosa es
debido o es provocada debido a la deficiencia del factor intrínseco. Y como mencionábamos anteriormente, el factor intrínseco es fundamental para poder absorber la vitamina B12. Esta anemia se presentará de forma tardía en adultos mayores, principalmente de 40 años, y además también puede ser provocada por una atrofia gástrica, por acloridria, y debemos de decir que sin acloridria, el diagnóstico pues es incompatible, ¿no? Así que el dato que debemos tener siempre es acloridria para poder decir que se trata de una anemia perniciosa. Además, esta es un tipo inmunológico, estamos hablando de una destrucción inmunológica de las células que producen el ácido clorhídrico y además las que se encargan de las que son secretores de pepsina, que la pepsina, pues decíamos, también es importante para desligar a la cobalamina de la proteína animal y así pueda ser absorbida, ¿no? El antecedente familiar que debemos tener en cuenta es importante. Se va a hacer o va a ser producida principalmente en personas de raza negra y en europeos y bueno, en asiáticos ellos se salvan, ¿no? Es lo que debemos tener en cuenta y decíamos también la coloración que va a tener la persona, pues va a tener la piel amarillo limón debido a la palidez con leve hiperbilirrubinemia que estará presentando. Y también pues es importante mencionar pues cómo estaremos viendo a este paciente, las características clínicas. Pues vamos a ver una atrofia papilar de la lengua, ahí la estamos observando. Una lengua lisa, roja, carnosa. Y pues también esto no es característico de la deficiencia de esta vitamina, sino también de, como más adelante hablarán mis compañeros, de los folatos. Además, en los aspectos neurológicos, estaremos observando parestesias en los dedos y pies, alteración en los sentidos de la vibración y de la posición. Las parestesias principalmente serán en los dedos de las manos, de los pies, ¿no? Y esta puede a su vez seguir progresando a ataxia, que a su vez, esto estamos hablando por la desmielinización, que afecta principalmente a las columnas posteriores y laterales de la médula espinal y puede progresar incluso a una enfermedad combinada de sistema. Así la mencionaba, una enfermedad combinada de sistema. Y bueno, también habrá alteraciones de los sentidos del gusto, del olfato, de la vista, todas alteraciones del sistema neurológico, demencia o psicosis también, que en este caso también mencionaba a la locura megaloblástica. Esta locura megaloblástica mencionábamos que era debido a la acumulación del ácido metil, o perdón, del metilmalonil, que este metilmalonil al no poder ser convertido en metionina, pues es acumulado y es como se encuentra siendo almacenado como ácido metilmalónico. Así que, pues esta locura megaloblástica, vamos a observar, son pacientes que tienen problemas de la memoria, que presentan demencia o psicosis, y también en una resonancia magnética mencionaba que podríamos observar una intensidad de sustancia blanca en la resonancia magnética, ¿no? Es lo que podíamos observar en estos pacientes. Y esto finalmente pues está provocado
por los anticuerpos séricos que se encuentran destruyendo hasta a las células parietales y sin embargo mencionaba que pues hasta 90% de los pacientes pueden tener estos anticuerpos en la anemia perniciosa. O sea, está siendo destruida las células parietales, ¿no? Y también los anticuerpos séricos pueden encontrarse hasta, o pueden también atacar al factor intrínseco, siendo hasta 70% específico de esta anemia. Y bueno, otras causas que estarían condicionando ello, pues mencionábamos una gastrectomía o un síndrome de resección ileal. Sin embargo, debido a lo que ya hemos mencionado del contenido corporal total, que pues es de 5 a 6, de 5 a 6 miligramos, pues tardará por lo menos 5 a 6 años en que la ausencia del factor intrínseco o la incapacidad para absorber el complejo cobalamina, factor intrínseco, pues hagan efecto, ¿no? Hasta dentro de 5 años observaremos a los pacientes que presenten este problema, ¿no? Y bueno, esto es debido a que ya se están agotando las reservas que tenía esta persona. También mencionaba el síndrome de Zollinger-Ellison, que podemos ver en la imagen inferior, con la que es un tumor secretor de gastrina, frecuentemente en el páncreas, que sobreestimula la mucosa gástrica y a su vez con esto produce mayor ácido clorhídrico, y a mayor cantidad de ácido clorhídrico se inactivan las enzimas pancreáticas y por lo tanto no se estaría liberando la cobalamina de sus fijadores y no se va a unir al factor intrínseco. Y por último, alguna enfermedad pancreática que nos esté produciendo una insuficiencia pancreática exócrina, que produzca una deficiencia de proteasas pancreáticas necesarias para poder desligar, decíamos, y pues esta enfermedad o esta insuficiencia se va a tratar con tripsina oral. Así que, pues eso es todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda o comentario.